tenemos como invitada especial a Jimena Taborga Rojas, quien nos va a hablar sobre la generación Z cruceña y sus valoraciones respecto a las generaciones precedentes. Esta es una investigación que se ha realizado como parte del Observatorio de Jóvenes de la Universidad Evangélica Boliviana. Y la voy a presentar a Jimena. Ella es Jimena, es licenciada en Comunicación Social, actualmente maestrante UNESCO en Comunicación Periodística. Ha trabajado ella varios años en equipos Mori, haciendo investigación aplicada a estudios de marketing y opinión. En esta área realizó estudios especializados en Uruguay. Actualmente es docente de narrativas transmedia de esa área, de las narrativas, pero especialmente de las narrativas transmedia, en la Universidad Evangélica Boliviana. Y bueno, sin mucho más, les damos la bienvenida a todos, los que están, los que estarán. Esta TAC empieza, que la disfruten y que aprovechen. Bueno, muchas gracias, licenciada Marta. Bienvenidos a todos los que se han podido conectar. Esperamos que más personas puedan hacerlo durante la reunión. De mucho agrado para mí presentarles esta investigación. Es muy especial porque se realizó en conjunto con los jóvenes de la Universidad Evangélica, los estudiantes de la carrera de comunicación. Voy a ir mostrándoles un poco acerca de la presentación que hay disponible. Quiero compartir con ustedes entonces la investigación realizada, como decía la licenciada Marta. Aquí vamos a encontrar los resultados más relevantes. El título de la investigación es La generación Z cruceña y sus valoraciones respecto a su propia generación y las generaciones que le preceden. Esta investigación fue realizada por el Observatorio de Jóvenes de Santa Cruz de la Universidad Evangélica Boliviana. Me gustaría también mencionar a aquellos colaboradores estudiantes que estuvieron trabajando. Esta es la lista de los estudiantes que no solamente hicieron de encuestadores, trabajaron en todo lo que es el trabajo de campo, haciendo también las tabulaciones de las encuestas, fueron capacitados para conocer acerca del tema, la temática y todo lo que implicaba la investigación, los resultados que se esperaban obtener, los objetivos. Entonces ellos fueron muy bien entrenados y a su vez también fueron supervisores de las encuestas que se realizaron. Quiero, antes de empezar a mostrar los resultados, que veamos un poco acerca de cuáles son las generaciones existentes hasta el día de hoy. Vamos a ver una a una, y la primera de ellas es la generación silenciosa, llamada también la generación tradicionalista, que son todas aquellas personas nacidas antes de 1946. Y bueno, entre sus características más importantes que podemos resaltar es que ellos tienen experiencia, conocimiento, madurez, dominan las actividades que realizan, muestran una gran dedicación en su trabajo, no abren sus horizontes, no están dispuestos a cambiar, es una de sus falencias, son un poco lentos porque no aceptan a sí mismos las presiones y tienen, bueno, hoy por hoy ya empiezan a tener muchos problemas de salud porque son la generación más longeva que existe. Otra de las generaciones de las cuales vamos a hablar en esta noche es la generación de los baby boomers, que son nacidos entre 1946 y 1964. Esta generación es también llamada la generación de la posguerra y también denominados los profetas. Son un arquetipo generacional de profetas e idealistas que quieren transformar el mundo, no simplemente mantener lo que se les dio a ellos. Son introvertidos, moralistas, pretenciosos y seguros de sí mismos. Creen en generosos paquetes de compensación, son políticos de los que cambian el mundo, son líderes sin fines de lucro con un sentido de que son irreemplazables y tienden a ver a los de la generación X, es decir, la generación que les sigue, como sus hermanos menores, pero no como una generación con la cual ellos podrían tener algún tipo de responsabilidad. Tenemos por otro lado también a la generación X, que son los nacidos entre 1965 y 1980. Su arquetipo es nómada. Ellos han sido independientes desde niños,
crecieron en la era de los niños que se quedaban solos en casa mientras sus madres trabajaban. Dentro de sus familias existen altos índices de divorcio de los padres, salen para sobrevivir, tienen pocas razones para emplear o adoptar las visiones de la generación de la posguerra, es decir, la generación de baby boomers, dado que éstas raras veces han utilizado su realidad práctica. Son similares a otras generaciones nómadas en esta resistencia reactiva que tienen a la generación visionaria de sus ancestros. También veremos un poco acerca de la generación Y, también llamada millennial. Son los nacidos entre 1981 y 1995. Ellos han crecido con sus vidas totalmente planificadas como producto del movimiento de autoestima de los años 90 que dominó el programa escolar. Ellos están acostumbrados a recibir comentarios frecuentes de elogio. Son superiores tecnológicamente a las personas de las generaciones anteriores. Muchos de ellos tienen un conocimiento global del mundo y valoran las diversas culturas, experiencias y ambientes. Aportan entusiasmo conjuntamente con un sentido de derecho y tienden a carecer de la independencia. Muchos de ellos tienen poca capacidad interna para manejar la crítica y no procesan bien el fracaso. Suelen carecer de las herramientas interpersonales de autoconciencia que les ayuden a ser productivos en un ambiente multidisciplinario y agitado. Y por último, tenemos a la generación Z, que son los nacidos desde 1995 en adelante. La generación Z, también llamados los nativos digitales, es la generación más joven, nacida ya con la World Wide Web totalmente desarrollada y presente en la mayoría de los hogares. Son muy cercanos a la generación anterior, es decir, a los millennials. La gran diferencia es que su niñez y adolescencia está presidida por la crisis. Viven y se desarrollan en la globalización y el cambio de milenio. Los mayores están ya terminando sus estudios universitarios y se están encontrando con un mercado laboral precario y que les expulsa constantemente. Pero también con un mundo tan diferente y volátil que hace que la experiencia esté dejando de ser un valor tan positivo. Hay grandes oportunidades globales, pero también grandes amenazas para esta generación. Después de esto, vamos a ver cuáles son los objetivos de investigación que se plantearon para este estudio. El objetivo general es identificar las valoraciones que la generación Z hace de su propia generación y de las generaciones anteriores. Y para ello se trazaron los objetivos específicos. El primero de ellos fue caracterizar las generaciones Z, Y, X, Baby Boomers y Silenciosa desde las perspectivas laboral, personal y de entretenimiento. También se tuvo que recabar la percepción de los jóvenes de último y penúltimo año de secundaria sobre lo que consideran positivo y negativo de cada generación. Se construyó el perfil del joven Z cruceño comparado a sí mismo con lo que se dice de su generación, con lo que la teoría dice acerca de cómo es esta última generación. ¿Cuál fue la metodología? En primer lugar, se hizo la caracterización de las variables en el contexto de lo personal, laboral y de entretenimiento a través de la documentación bibliográfica y también un estudio de tipo cuantitativo con la encuesta como técnica de investigación a través de un cuestionario estructurado para la recolección de datos. Se aplicaron en total 682 encuestas a estudiantes de los últimos 2 grados de secundaria de 14 colegios entre fiscales y particulares. Este es el modelo de la encuesta que se aplicó y me gustaría aquí detenernos un poco porque quisiera mostrarles acerca de la encuesta. Fueron 97 ítems, son 97 preguntas de las que consta y todas fueron identificando el grado de identificación que tenían estos jóvenes respecto a las afirmaciones que estaban a continuación, que son, como les dije, en total 97, donde 1 en la escala es nada identificado y 5 es muy identificado. Ustedes ven acá, dentro de la encuesta, muchas de estas afirmaciones fueron tomadas en base a lo que se investigó respecto a cada una de las generaciones, cuáles son las variables que identifican a cada una de ellas. Y, por ejemplo, acá tenemos con color plomo algunas afirmaciones muy características
de la generación tradicionalista. Dice, no acepto los cambios con facilidad. Tenemos otra que dice, es importante lo que la gente piense de mí. Si se dan cuenta, las preguntas fueron totalmente ordenadas de manera aleatoria para que no haya, digamos, eso de que estén ordenadas por generación y más o menos que la persona se dé cuenta que hay, ¿no?, una cierta identificación con X o Z generación. Luego tenemos, por ejemplo, de la generación Z, dos de las características son, aunque pueda estar conectado con alguien virtualmente, necesito un espacio para hacerlo en persona. Es importante soñar, pero también poner los pies sobre la tierra. Es importante lo que la gente piense de mí. Eso es de la generación tradicionalista. Luego de la generación Y, tenemos algunos otros ítems que dicen, debo disfrutar de todas las cosas que hago. Es mejor renunciar a algo que soportar pruebas demasiado difíciles. Acá tenemos a los baby boomers. Dice, la familia está compuesta por un papá, mamá e hijos. Me gusta buscar el lado bueno a toda situación. La generación X dice, prefiero resolver solo mis problemas. Siempre hay una solución práctica para cada problema. Y así toda la encuesta, estos son algunos de los ejemplos solamente, está, como les digo, cada pregunta está ordenada aleatoriamente para que los estudiantes de colegio puedan responder sin ningún tipo de sesgo. Eso respecto a la encuesta, y volviendo un poco a la presentación, hablando un poco acerca del procesamiento de los datos que se hicieron, se manejó tanto porcentajes como promedios. Las afirmaciones o negaciones plasmadas en la encuesta se respondieron a través de la escala de grado de identificación del 1 al 5, donde ahí vemos el significado de cada uno, ¿no? 1, nada identificado; 2, casi nada identificado; 3, poco identificado; 4, identificado; y 5, muy identificado. Entonces se calcularon los porcentajes de respuesta para cada una de las opciones. Y en el tema de promedios también se promedió el grado de identificación del 1 al 5 y se calculó esto para cada pregunta. ¿Cuáles son los principales resultados que obtuvimos? En primer lugar, si recuerdan, uno de los objetivos era caracterizar a cada una de las generaciones respecto a sus características personales, laborales y de entretenimiento. Entonces, para ello, empezamos a revisar toda la bibliografía y hasta el momento en que coincidía mucha de ella, y vimos que la generación silenciosa, que son los nacidos antes de 1946, en lo personal son personas tradicionalistas, machistas, les importa lo que piensan de ellos. En lo laboral son trabajadores, tienen resistencia a las presiones, y en el tema de entretenimiento no dedican tiempo al ocio, consideran eso una pérdida de tiempo. Los baby boomers, por otro lado, recordamos los nacidos entre 1946 y 1964, en lo personal son personas exigentes consigo mismos, optimistas, perseverantes, honestos, tradicionalistas. En lo laboral son líderes, participativos, estables, persistentes, tienen experiencia, tienen cierto miedo al cambio, y en cuanto al entretenimiento, prefieren las relaciones presenciales, ya que son personas mucho más conversadoras. La generación X, los nacidos entre 1965 a 1980, si nos damos cuenta, los tradicionalistas o la generación silenciosa vendrían a ser como los bisabuelos, hasta tatarabuelos, si todavía están vivos, de la generación Z, ¿no? Luego tenemos a los baby boomers, que vendrían a ser los abuelos, y la generación X, que vendrían a ser los padres, si es que los caracterizamos de esa manera. En lo personal, la generación X son independientes, son escépticos, pragmáticos, honestos, adaptativos, agradecidos. Y en lo laboral son personas leales, competentes, equilibradas, dependientes y adaptados al cambio. En cuanto al entretenimiento, son participativos, les gustan las relaciones presenciales y son desconectados. Por otro lado, tenemos a los millennials,
que son los nacidos entre 1981 y 1995, es la generación antes de la generación Z, la que le precede. En lo personal, ellos son idealistas, creativos, tienen falta de resiliencia, es decir, no son de las personas que pueden superar las pruebas fácilmente. Son personas conectadas, son emocionales, hedonistas, individualistas, inmaduros, inestables, malgastadores del tiempo, tolerantes, activistas y multitareas. En lo laboral, son personas preparadas, les gusta el trabajo en equipo, son inseguros, procrastinadores, tienen interés en la remuneración. En el caso de la procrastinación, me imagino que ya muchos saben, es de las personas que fácilmente se distrae con cualquier otra cosa mientras está realizando un trabajo. Tienen interés por la remuneración, trabajan por objetivos, son emprendedores, inconstantes, informales y muchas veces provocativos. En cuanto al entretenimiento, son personas conectadas, viajeras, consumistas, exhibicionistas y tienen mucho tiempo de ocio. Respecto a la generación Z, la generación nacida desde 1995 en adelante, en lo personal, son personas independientes, creativas, pragmáticas, muy conectadas a las redes sociales, son impacientes, multitareas, responsables sociales, exigentes, precavidos, altruistas, tolerantes y reservados. En lo laboral son comunicativos, trabajan por vocación, dedicados, flexibles, tolerantes, competitivos, preparados, independientes, les gusta que su trabajo trascienda, son participativos, tienen el sentido de pertenencia en el lugar donde trabajan, son éticos y honestos. En cuanto al entretenimiento, son prosumidores, es decir, no solamente son aquellos que consumen lo que les gusta, sino que también les gusta hacer algo respecto a lo que les gusta, producen también, son actualizados, son youtubers, son informados. Eso respecto al entretenimiento. Luego de ver entonces cuáles son las caracterizaciones en lo laboral, en lo personal y entretenimiento de cada una de las generaciones, de acuerdo a toda la revisión bibliográfica que se hizo, a los estudios que se realizaron respecto a cada una de las generaciones, vamos a ver cuál es el grado de identificación que tiene la generación Z con todas sus generaciones precedentes y si es que acarrea alguna de las características propias de cada generación. Recordemos que hemos dividido estas características en lo personal, en lo laboral y de entretenimiento. Vamos a ver respecto a la generación silenciosa, cuán identificados se sienten ellos con esta generación que es la más antigua. Dentro de los aspectos positivos, tienen una identificación positiva, más que nada en los aspectos, las características personales. Por ejemplo, la generación Z considera que el trabajo es lo más importante para sobresalir en la vida, al igual que la generación silenciosa. Están conscientes que un trabajo demandará presión y no simplemente trabajar a su propio ritmo. Entonces también tienen este aspecto muy parecido a la generación silenciosa, se identifican con este aspecto. En cambio, tienen una identificación negativa en lo laboral respecto a que los jóvenes de la generación Z sí aceptan los cambios con mayor flexibilidad y especialmente las mujeres. Uno de los cruces que hicimos a la hora de procesar los datos fue por género y también por tipo de colegio, si era particular o fiscal. Y obviamente que en las conclusiones hemos colocado aquellos datos que son mucho más notorios, ¿no? En este caso, por ejemplo, se ve con mucha más notoriedad que las mujeres sí están mucho más adaptadas al cambio, les gusta ser flexibles en este sentido. Por otro lado, los jóvenes de la generación Z no se sienten identificados con la generación silenciosa respecto a que no les interesa lo que la gente piense de ellos, como para la generación silenciosa, que eso sí es importante. No creen que la mujer debe ser encasillada solamente como ama de casa. Tampoco cree la generación Z que el éxito se mide en la cantidad de hijos que lleguen a tener,
a diferencia de la generación tradicionalista o silenciosa. Para los nativos digitales, el entretenimiento es parte de su rutina, a diferencia de la generación silenciosa, que para ellos, como dijimos anteriormente, es una pérdida de tiempo. Vamos a ver cuán identificados están respecto a la generación Baby Boomer. La identificación de la generación Z con los Baby Boomers es positiva en los siguientes aspectos. Ambas generaciones buscan el lado bueno a toda situación. Son personas que se creen capaces de alcanzar sus sueños. La familia sigue siendo la familia tradicional, compuesta por un papá, una mamá e hijos. Este es un aspecto muy interesante porque tanto la generación Z, encuestada, dijo que también coincide con este punto, al igual que la generación Baby Boomer. En lo laboral, coinciden en que ambos dan más de lo que se espera de ellos, esperan recibir el reconocimiento por sus logros, en especial las mujeres. Les gustaría trabajar por muchos años en una empresa, aunque en menor grado los hombres, y no siempre podrán trabajar en lo que a ellos les gusta. Están conscientes de eso, al igual que los baby boomers. Y respecto a la identificación negativa, tenemos que la generación Z o nativos digitales, a diferencia de la generación baby boomer, no se sienten con miedo al cambio, tanto como los baby boomers. No les gusta tomar la posición de liderazgo, como a los baby boomers. A ellos sí les gusta tomar esa posición. No les gusta hablar de política o de lo que acontece en el mundo, a diferencia de la generación baby boomer, que para ellos esto sí es un tiempo de ocio y de entretenimiento. Les gusta hablar mucho de estos temas en esos tiempos libres. A la generación Z, no. Respecto a la generación X, los nacidos entre 1965 y 1980, tenemos que están positivamente identificados los Z con los X respecto a lo personal, en que resuelven solo sus problemas y buscan encontrar una solución práctica a los mismos. Es decir, que ambas generaciones son independientes, prefieren decir las cosas de frente, reconocen la importancia de estar al día con las nuevas tecnologías, ambos. Fue durante la generación X que empieza, ¿no?, a surgir la World Wide Web, se pone en marcha ya de manera pública. Entonces ellos sí vieron en su momento la necesidad de estar conectados, de aprender las nuevas tecnologías, y los Z también consideran que esto es importante para su generación. En cuanto a lo laboral, son leales al lugar donde trabajan, reconocen como importante el trabajo en equipo, ambas generaciones, equilibran el trabajo con la familia, ambas generaciones, y por último, buscan estabilidad laboral en una empresa, aunque los hombres tienen un menor grado de identificación en este punto. Y respecto al entretenimiento, la identificación es positiva porque a ambos les gusta ser parte activa de la comunidad donde viven, aunque en un menor grado los jóvenes de colegios fiscales. Y finalmente, valoran la conversación cara a cara, tanto la generación Z como la generación X. La identificación es negativa en los siguientes aspectos. En el personal, los de la generación Z son más propensos a confiar en lo que se les dice y no tienden a desconfiar como la generación X. Y en cuanto al entretenimiento, a la generación Z no les gustan los juegos de mesa en familia, a diferencia de la generación X. ¿Cuál es el grado de identificación respecto a su generación precedente, es decir, a los millennials? Vemos que su identificación es positiva en lo personal, en cuanto a que ambas generaciones consideran que lo más importante es ser feliz. Para permanecer en un lugar, ambos creen que deben sentirse bien y si algo no les gusta, lo manifiestan sin problemas. Disfrutan de la música, el teatro y toda expresión artística, en mayor intensidad las mujeres y jóvenes de colegios particulares. Se consideran impacientes, ambos prefieren los resultados rápidos
excepto los hombres y jóvenes de colegios fiscales. Y hay una identificación negativa en los siguientes aspectos. La generación Z no renuncia a pruebas difíciles, es mucho más resiliente que la generación millennial. No les gusta a los Z publicar acerca de todos los lugares que visitan o todas sus nuevas adquisiciones, como lo hacen los millennials. No son tan emocionales como los millennials y no toman decisiones al calor de las emociones. No se centran solo en sí mismos como la generación millennial. Los Z son menos tolerantes respecto a las decisiones de otras personas que difieren de las suyas. Y los Z consideran tener hijos en el futuro. Para ellos es una posibilidad más segura que para la generación Y o millennials. En cuanto a lo laboral, tienen un grado de identificación positiva con la generación millennial porque tanto la generación Z como los Y consideran que la remuneración es importante a la hora de escoger un trabajo. Pueden hacer varias cosas a la vez mientras trabajan, son multitasking ambos. Prefieren trabajar en algo que amen hacer, con excepción de los jóvenes de colegios fiscales. Y ambas generaciones siempre tienen buenas ideas para realizar proyectos. El grado de identificación es negativo respecto a que para los Z sí es importante estar muy preparados académicamente. A los Z no les preocupa perderse las cosas buenas de la vida por trabajar, a diferencia de los millennials. Para los Z, el trabajo es una de las cosas más importantes en la vida, a diferencia de la generación Y. La generación Z se considera más leal, ya que ellos sí aspiran a trabajar más de 3 años en una misma empresa estable. La generación Z siente respeto por la autoridad, a diferencia de los millennials, y se ponen la camiseta de su lugar de trabajo, aunque las cosas no vayan bien. El grado de identificación respecto a las características de entretenimiento, tenemos que es positivo, que ambas generaciones tienen la misma aspiración de viajar a la mayor cantidad de destinos posibles. Y es negativa respecto a que los Z no tienden a comprarse todo lo que desean, aunque tengan el dinero para hacerlo, a diferencia de los millennials, ellos cuidan más de su economía. No son activos en más de 3 redes sociales, a diferencia de los millennials. Está en sus planes tener relaciones sentimentales estables, a diferencia de los millennials. Y por último, los Z no buscan tener el último modelo de celular, como sí lo busca la generación millennial. Eso respecto a los grados de identificación que tienen los jóvenes Z con sus generaciones precedentes. Pero veamos cómo es la generación Z cruceña, entre la teoría y la realidad cruceña. ¿Qué es lo que dice la teoría respecto a la generación Z? Y con cuáles cosas coinciden los jóvenes y con cuáles no. Tenemos ahí en color verde las características positivas, el grado de identificación positivo de cada uno de estos puntos. En cuanto a sus características personales, los jóvenes Z tratan de llevar a la práctica todo lo que aprenden y si no entienden algo, lo buscan en Internet. Pasan mucho tiempo investigando acerca de lo que les interesa. Es una generación soñadora, pero que a su vez tiene los pies sobre la tierra. Piensa en su futuro y cómo prepararse para el mismo a fin de estar listos ante cualquier adversidad. Se sienten comprometidos a ayudar buenas causas, son menos hedonistas, se hacen espacio para compartir cara a cara y no solo virtualmente. Y difieren entre la teoría y la realidad cruceña respecto a que no se identifican con el hecho de usar dispositivos electrónicos desde que tienen uso de razón. Tampoco se consideran altamente activos en sus redes sociales, ni sienten que están al día con todo lo nuevo en tecnología. No buscan la mayor cantidad de likes, son prudentes con su privacidad en las redes, no se involucran con las marcas que utilizan y sí está en sus planes tener hijos en un futuro.
Respecto a las características laborales, la teoría coincide con lo que los jóvenes manifiestan respecto a que quieran dedicarse a hacer lo que más les gusta, trabajar en una empresa de prestigio y están conscientes que deben sacrificarse para crecer profesionalmente. Por ello esperan también ser retribuidos de la misma manera. La empresa donde trabajen debe ser responsable con la sociedad y brindarles oportunidades de capacitarse cada vez más. Consideran importante la comunicación dentro de una empresa y la honestidad en el ambiente laboral y esperan que el trabajo que realicen sea de aporte y trascienda. Se sienten preparados para las nuevas tecnologías emergentes. Y difiere en que si bien son respetuosos con la autoridad, les molesta demasiada formalidad para comunicarse con alguien superior a ellos. Ahora, aquí las características de entretenimiento es interesante porque vemos que prácticamente todas aquellas características que la teoría nos dice respecto a cómo es la generación Z difiere con lo que los jóvenes manifiestan. Los jóvenes de la generación Z no están interesados en viralizar buenos contenidos por las redes sociales, no es su prioridad estar al tanto de la moda y no pasan tiempo dando opinión a las marcas que usan, y sí utilizan muchos emojis para comunicarse, especialmente las mujeres. Con todos estos resultados, queda el desafío y la pregunta, ¿no? ¿Qué tan importante es conocer a esta generación Z de acuerdo al contexto en el que ellos viven? Hemos hecho este estudio para conocer un poco acerca de la generación Z en Santa Cruz. Los colegios que se encuestaron fueron en Santa Cruz, entre particulares y fiscales de diversos niveles socioeconómicos. Y tratamos de tener toda la información fidedigna, ordenada, respecto a lo que ellos manifestaban. Una de las características, por ejemplo, que llama la atención es que ellos no consideran que usan tecnología desde que tienen uso de razón, por ejemplo. Y efectivamente, mucha de la teoría que ha sido consultada son estudios que se han realizado tanto en Estados Unidos, en España, hasta en Argentina, pero debemos tener en cuenta que la realidad de Bolivia pues es diferente, ¿no? Y no todos en Bolivia cuentan con acceso a Internet, no todos en Bolivia cuentan con Wi-Fi, por ejemplo, en sus casas. Y yo creo que muchas de esas cosas fueron manifestadas también a través de la encuesta, ¿no? El hecho de que ellos no se sienten altamente conectados, como dice la teoría que ellos son, participan en las redes sociales, sí, pero no todo el tiempo. Y una de las cosas que uno puede ver es que sí son efectivamente altamente conectados quizás a un WhatsApp, pero no se los ve todo el tiempo en Facebook, qué sé yo. Tienen sus horarios debido a que quizás no tienen el acceso a Internet o tienen que comprarse los megas porque todavía recuerden que la mayoría de ellos todavía no trabaja, recién son los que están empezando, ¿no? La nueva fuerza laboral que se viene. Y bueno, estos son los aspectos más importantes que se han podido destacar del estudio, así que quedo muy atenta a sus comentarios, lo que quisieran preguntar o decir respecto al estudio realizado. Pregunta aquí Joel Durán, ¿cuándo se incluirá en estos estudios a la generación alfa? Sí, la generación alfa ya vendría a ser la última generación. Muchos teóricos dicen que se la toma a partir del 2015 en adelante, los nacidos a partir del 2015, otros entre 2015 y 2020 más o menos, esa es la discusión todavía, pero efectivamente es la última generación que va a ser estudiada y me parece que va a ser muy interesante hacerlo con todos los hechos que estamos viendo que suceden pues hoy por hoy. Al parecer hay una grieta entre lo que dice la teoría y lo que los chicos levantaron en el momento de hacer las encuestas, ¿no es verdad? Porque al fin y al cabo no nos olvidemos de que la teoría te agarra ¿qué te puedo decir? Un promedio, pero nosotros somos Santa Cruz de la Sierra, somos Santa Cruz de la Sierra en un momento específico, la generación Z vienen a ser nuestros hijos, ¿no es verdad?
nosotros también venimos de procesos históricos, de procesos sociales también que son importantes. ¿Cuál es, en qué elemento está más grande la distancia entre lo que dice la teoría que constituye a esta generación Z y lo que encontraron en el campo? Yo creo que este tema de la hiperconectividad, porque en fin, los otros aspectos que hemos ido viendo respecto a que somos una generación mucho más independiente que los millennials, por ejemplo, debido también, como decías vos, al contexto en el que ellos también han nacido. Ellos ya han nacido han vivido a partir del 2008 la grave crisis económica, financiera mundial, ¿no? El auge de China como potencia mundial. Entonces ahí vemos que es bajo otra circunstancia y ellos entienden que quizás para trabajar van a tener que sudarla, ¿no? O sea, y no necesariamente, muchas veces van a tener que hacer cosas que no les gusta, pero es lo que desean, pero tienen los pies sobre la tierra también y saben que para salir adelante tienen que hacerlo. Y en eso sí coinciden, pero una de las cosas, como decía al final, que me llamó mucho la atención y que es la que te comento, el hecho de la hiperconectividad. Ellos no se consideran hiperconectados, que están todo el tiempo en Internet, a diferencia de los millennials, que quizás, como te decía, quizás por el poder adquisitivo, los millennials ya trabajan, tienen otra perspectiva del mundo. Ellos sí están mucho más tiempo, pero los Z consideran que no. Y eso fue uno de los datos que quizás me llamó mucho más la atención a la hora de encontrar los resultados, ¿no? Respecto a la parte de entretenimiento. Creo que con lo demás ellos van coincidiendo, ¿no? Con lo demás de lo que dice la teoría. Entonces, ¿consideras que en parte el poder adquisitivo es lo que determina esto de que ellos no se consideran muy interconectados precisamente porque dependen, ¿verdad? De, de lo que les racionan el recurso crédito, ¿verdad? Exactamente. Son los precisos cazadores de Wi-Fi. Es como nosotros con la experiencia quizás de la universidad como docente los vemos, ¿no? Cuando a veces todos están afuera del comedor, todos están cerca donde saben que hay Wi-Fi. Una de las cosas que yo he podido observar, por ejemplo, viendo todo esto, ¿no? Y analizando también un poco en la rutina que uno tiene, yo siempre estoy revisando mis redes sociales y todo. Y observo que ellos participan a determinados horarios. Por ejemplo, ellos entran en la noche y ahí veo que tienen actividad, pero después durante todo el día no entran. Parece que, como decís vos, racionan y están tratando de conectarse, pero no todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso es un dato que a mí me llama mucho la atención. ¿Hay una forma de medir alguna posible discrepancia entre las respuestas que los jóvenes han dado, entre comillas, las respuestas correctas? Y por respuestas correctas me refiero a, podés llamarle entre el ser y el deber ser, o entre lo que ellos son y un posible alter ego, vale decir, hasta dónde es posible medir si existe alguna discrepancia entre lo que ellos han contestado y la realidad. Claro, una de las cosas que dentro de las capacitaciones para las encuestas se les dijo a los encuestadores es que como no era necesario que ellos coloquen sus nombres en las encuestas, que traten de ser lo más sinceros posibles en todas las respuestas, ¿no? Que nadie les va a decir está bien o está mal lo que hiciste, ¿no? Porque precisamente, como decís ellos, precisamente por responder, este es mi ideal, pero no lo soy, pero es mi ideal, entonces lo respondo. Ajá. Dejamos muy claro eso, ¿no? Tratamos siempre de ser muy claros en eso de que esto nadie lo va a ver por nombre, además que todo es tiquear, o sea, no hay un estilo de tiqueado que se puede identificar, entonces, por eso es que se les dijo, ¿no? Lo más sinceros posibles, chicos, esto es sin nombre, solamente colocan su curso y nada más. Entonces, por eso creemos que ellos han tratado de manifestar todo con la mayor sinceridad posible, ¿no? Bajo ese parámetro. Después, otro, ya pues es muy difícil utilizarlo, ¿no? Para poder... Okay. Yo más bien pensaba en algo metodológico desde el punto de vista de la creación de las preguntas o de la... Bueno, ya vos mencionaste algo muy interesante que es
la mezcla de las preguntas para que no exista el sesgo de que preguntas parecidas y que tengan que ver con alguna generación en particular estén juntas. Entonces, más o menos yo me refería a eso, a una cuestión metodológica al momento de estructurar el estudio, más allá de al momento de levantar la información. Gracias. Sí, okay. Como decís vos, con las preguntas se fue haciendo todo conforme a las variables que aparecían de cada generación, ¿no? Eso no se podía alterar, y al redactar las afirmaciones se trató de que la mayoría sean en positivo y no tanto en negativo, aunque algunas era un poco difícil, ¿no?, transformarlas así, pero se vio de que sean lo más fidedigno posible a las variables que caracterizan a cada una de las generaciones. Eso fue la prioridad, ¿no? Bueno, los rumores, la información que yo he escuchado acerca de esta generación es que hay cierta inestabilidad porque hay un mundo totalmente cambiado bajo el cual han nacido, ¿no? Y ya no es el mundo tradicional, ¿no? Entonces, me parece que es una generación que va a ser, no digo todos, ¿no?, pero en gran medida no va a haber esa madurez por los valores que se tenía antes, a los cuales ellos empiezan a tener ahora, que son variados, ¿no? ¿Qué respuesta te dieron los chicos? Si es que existía esa variable, ¿no? Ya, una de las cosas que vimos nosotros en cuanto a la teoría respecto a y lo que vimos también de cómo se maneja, ¿no?, el tema de mencionar a las generaciones en el medio, casi siempre los medios hablan de los millennials, refiriéndose a la generación actual, y como que no están tomando en cuenta la generación Z, que es la última generación, los centennials, que también se llaman. Entonces, hay cambios de los millennials a la generación Z, y no todos son negativos. Según lo que dice la teoría, como te mencionaba, la generación Z es una generación que tiene los pies nomás sobre la tierra, a diferencia de la generación millennial, que sí es mucho más idealista, hedonista, solamente piensa en su propio beneficio, placer, lo que le produce satisfacción, no, un poco más egoísta, en pocas palabras, ¿no? En cambio, la generación Z sí tiene un poco más de sentido de responsabilidad social, es un poco más madura, más independiente, más resiliente, porque le ha tocado también nacer en un contexto que es, como les decía, de una época de crisis. Entonces creo que en ese sentido tampoco hay que menospreciar tanto a la generación Z, sino ver que ellos también están nomás viendo cuál es el entorno. Obviamente que dentro de las modas va a haber todo tipo de superficialidad, como mencionabas, ¿no? Pero creo que son más conscientes en ese sentido que la generación millennial. Te quería preguntar si en el diseño de la investigación te topaste con algunos otros estudios recientes o similares en otros lugares de Bolivia que te hayan dado también eso que decías del contexto, de cómo dirigirlo más a nuestra propia realidad. Te cuento que de Bolivia no encontramos, pero sí encontramos algunas notas, ¿no? Pero más que nada réplicas, artículos, qué sé yo, réplicas de lo que dicen en otros lugares. Sí nos basamos mucho más en estudios de comportamiento actual de la generación Z en Argentina, que es lo más cercano, de Buenos Aires. Eso estábamos viendo un poco, comparando. En realidad la sociedad está muy interesada en conocer cómo va a ser esta nueva fuerza laboral, ¿no? Los Z como nueva fuerza laboral. También vimos algunos estudios, como mencionaba, en España, la mayoría de universidades que han realizado también sus propios estudios, en Estados Unidos, un observatorio de generación y talento, por ejemplo, ¿no?, para ver cuáles son las características propias de esta generación y a qué nos vamos a enfrentar también en un futuro. Pero de Bolivia te cuento que no precisamente también por eso nació, junto con la licenciada Marta, esta curiosidad, ¿no?, de conocer cómo es la generación Z cruceña, porque es lo que teníamos al alcance para poder estudiarlo. Pero inclusive nosotros sabemos que Bolivia, tan multicultural como es, dentro de las mismas provincias es otro mundo, otros departamentos, otro mundo. Entonces, cuán interesante es lo que nosotros nos desafiábamos con la licenciada Marta, sería estudiar
esta generación en todos los lugares, pues, ¿no? En todos los departamentos, para poder conocer cómo verdaderamente se comporta. Esto fue un acercamiento, pero hay muchísimo más todavía por ver acerca de ello. Es muy importante conocer en qué contexto es que se fueron desarrollando cada una de las generaciones, ¿no? Habíamos mencionado, por ejemplo, de los baby boomers. Ellos son la generación posguerra, entonces muy idealistas, optimistas, surgieron de esta generación. Luego está también la generación X. Ellos son la generación donde cae el muro de Berlín, donde en Estados Unidos, por ejemplo, Clinton llega al poder. Se empiezan a conocer nuevas pandemias como el VIH-Sida, fue la época donde empezó a surgir esta pandemia. Entonces, hay muchos aspectos que también son tomados en cuenta para poder caracterizar a esta generación. Y obviamente nosotros también tenemos nuestros propios hechos, ¿no? Dentro del país que quizás han hecho que cada generación tenga sus propias particularidades. Por eso pues, es lo que le comentaba ahí a Natalia, cuán importante es conocer, pues, ¿no? De cada uno de los lugares, cómo se comporta cada generación y si difiere de lo que dicen las teorías hechas en otros lugares. En la actualidad hay una herramienta que es interesantísima y es nuestra vida en línea. Y volviendo yo a este tema de la honestidad, ya sea una honestidad a propósito, digamos, una honestidad buscada o una honestidad, un deber ser, creo yo que cuando estamos en línea demostramos realmente quiénes somos, ¿no? En cuanto a nuestras compras, en cuanto a nuestras búsquedas, incluso en cuanto a nuestros miedos, placeres, etc. Entonces, es interesante cómo las corporaciones actualmente, las 5 grandes que siempre se mencionan, las tecnológicas, Google, Facebook, Apple, Microsoft, Amazon, cualquiera de estas empresas conoce más de nosotros que en algunos casos nosotros mismos, ¿no? Hay estudios respecto a esto de lo que hubo en Cambridge Analytica, como una empresa conocía también al público norteamericano y a cada persona le daba, según su estereotipo digital, le daba, y su carácter, un análisis de carácter psicológico que le hacían, le daban su publicidad pro Donald Trump, hecha específicamente para ciertas personas. Entonces, mi comentario va para este lado. Qué interesante sería tener módulos de inteligencia artificial que ya se los pueden comprar prácticamente hechos, simplemente hay que adaptarlos, para que sea una especie de minería de datos, y con esa minería de datos, sin necesidad de muchos cuestionarios, o tal vez de ninguno, conocer el verdadero ser de las personas, el verdadero ser digital de las personas. Eso es un hecho, eso está pasando, las grandes empresas lo hacen, pero qué interesante que eso estuviera al alcance de los académicos, ¿no? Ese es Exactamente. Es una de las cosas que a mí me gusta investigar y sueño con el día en que no solamente las empresas para sacar dinero nos conozcan, sino que también académicamente podamos hacer investigaciones más precisas. Exacto. Sí, muy interesante lo que decís, Eduard, porque efectivamente no está a nuestro alcance aún, pero ya lo hacen, ¿no? Ya nos conocen a todos, no solamente a los Z, a todas las generaciones nos conocen por a qué cliqueamos, qué consumimos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo quería comentar que algo que me llamó la atención de los resultados de esta investigación es cómo hay nomás diferencias entre la generación Z y la generación Y, ¿verdad? Entre la generación actual que tenemos, por ejemplo, en la universidad y la generación millennial. La generación Z es una generación un poco más aterrizada, digamos, en la realidad que los millennials, ¿no? Los millennials, por ejemplo, ya lo decía la teoría, lo decía también Jimena,
los millennials, ellos pueden dejar de trabajar porque de repente les sale un viaje, ¿no? Entonces, como que ellos, lo más importante para ellos es disfrutar y pueden dejar su trabajo, por ejemplo, mientras que esta generación Z valora más su trabajo, es decir, tiene todavía en mente o piensa todavía de que va a trabajar varios años en un lugar, mientras que al millennial no le entra por la cabeza estar mucho tiempo en el mismo trabajo, ¿no? Él, si no le gusta, se va, ¿no? Otras cosas, por ejemplo, me parece interesante la posibilidad del joven Z cruceño que piensa en hijos, por ejemplo, ¿no? El joven millennial tal vez no. Bueno, entonces, claro, lo interesante es ver cómo cada uno es fruto de la época, ¿no? Ya usted decía, cada generación responde un poco a la coyuntura. Entonces, obviamente la generación de los millennials responde a una época de bonanza, ¿no? Son la época del neoliberalismo, son la época del boom, o sea, cuando surge el neoliberalismo, el boom económico, es importante, la globalización económica, el consumismo, mientras que la generación Z es resultado de una época distinta, ¿no? En que ya con el neoliberalismo ellos ya ven a sus padres que han perdido el trabajo, ¿no? Entonces eso de alguna manera también los va determinando, ¿no? Entonces me llama la atención también esto que estamos viviendo ahora, la cuarentena, la sociedad del riesgo que se llama, cómo va a determinar a esta generación o a la generación que se viene, ¿no? Es algo que seguramente va a determinar la forma de ser. El de la generación Z, por ejemplo, y yo lo veo, yo tengo hijos de ambas generaciones, de la generación Z y de la generación y veo muchas diferencias, ¿no? Los de la generación Y generalmente muestran hasta el plato de comida que están sirviéndose, en cambio el de la generación Z es muy reservado. Está activo en las redes sociales, no tanto, pero por detrás, ¿no? O sea, no necesariamente busca mostrar. Entonces, bueno, me parece interesante el desafío de ver qué es lo que va a pasar con lo que ahora estamos viviendo, esta sociedad del riesgo, ¿no? Que antes lo veíamos solamente en teoría, pero ahora ya la estamos entendiendo. ¿Qué es lo que va a pasar con las otras generaciones? Con esta misma generación Z. Y bueno, realmente vale la pena estudios en ese sentido, ¿no? Para nosotros especialmente los que trabajamos en las universidades y que tenemos gente joven, gente de generación joven, y generalmente tenemos docentes mayores, ¿no? A veces muy mayores. Y obviamente vale la pena tratar de entender a nuestro público, al joven con el que estamos tratando. Bueno, eso quería comentar. Bien. Estaba leyendo también lo que Lourdes comentaba acá. Ella dice, creo que la generación Z puede estar muy bien tipificada por la teoría. Todavía pesa mucho la educación y el entorno emocional recibido en casa, especialmente aspectos de valores humanos como el respeto, la tolerancia y la responsabilidad. Estaba pensando que tu estudio es muy útil, felicidades, porque puede incluso estar siendo divulgado entre padres de familia para aprender a relacionarse con los hijos. Como decía el anterior docente, puede tener hijos de distintas generaciones y este estudio ayuda mucho a saber relacionarse con ellos porque sabemos cuáles son sus prioridades emocionales incluso, que es por donde siempre comenzamos como familia a trabajar y es por donde se los prepara en realidad para todo esto que has desglosado muy detalladamente y justamente por este acontecimiento que estamos viviendo se ve bastante que esto es lo que estás resaltando y lo que está ahorita cobrando mayor sentido, ¿no? El tema de, como decía, de los valores humanos, de la solidaridad con el vecino que no tiene en estos momentos, con el importarme, ver más allá de mis narices, digamos, ¿no?
y esto va a estar, me parece que fuera de toda tipificación, porque ha sido un hecho o va a ser un hecho trascendental que va a marcar de alguna forma nuestro tipo de relación y la relación de ellos ahora con el mundo, ¿no? Exactamente. Muy interesante, sí. Tomarlo también desde ese punto de vista, ¿no? De los valores humanos, como decía Luli. Yo quería hacerte la siguiente consulta. Qué interesante fuera hacer este tipo de levantamientos en situaciones de crisis extrema, para que veamos cuál es la distancia de comportamiento, por ejemplo, en los incendios de la Chiquitanía. Cómo actúa la generación Z, cómo actúa la generación Y, cómo actúan los millennials, porque cada uno responde en función de los valores que tiene y también de la escala de valores que profesan, ¿no es verdad? Porque nosotros hemos visto chicos que agarran su vehículo y se largan, ¿no es verdad? Entonces, me parece de que hay hasta en la entrega, en la pasión, en la desesperación por hacer algo, por estar, también son inconsecuentes. Como también hubo gente que ¿cómo se llama? Se afectó, no quiso saber de nada, se desconectó. Entonces, pienso que también en situaciones de crisis es donde se ve la brecha entre lo que hace una generación y lo que hace la otra, porque ahí es realmente donde saltan los valores. Ya no estamos hablando de una tendencia, estamos hablando de una reacción por cómo ellos están programados, ¿no es verdad? Entonces, este levantamiento fue antes, ¿no es verdad?, de la Chiquitanía. Antes. Sí, interesante. Bueno, me parece que era para más adelante ver, digamos, en el lapso del tiempo, cómo estas generaciones han tomado estos tres procesos por los cuales nosotros los vemos a los chicos pasar. Primero, ellos han visto un incendio de una Chiquitanía, han estado 21 días parados en las rotondas, y después están encerrados por el coronavirus. O sea, hay un lapso de tiempo muy corto entre cada uno de estos eventos en los cuales ellos también forman parte, porque ellos fluyen con la información, ellos están conectados y a veces están más informados que uno porque están más tiempo expuestos a los datos. Entonces, ahí también me parece que las crisis son las que te determinan de una manera más precisa cómo es que ellos actúan, porque al fin y al cabo no solamente es el consumo, es mi actitud frente a la adversidad, ¿no es verdad? Efectivamente, como decías, Karin, porque son precisamente los hechos los que marcan a la generación y los que crean esos patrones de comportamiento debido a ello, pues, ¿no? Debido a las crisis que suceden, al contexto. Por eso es que todas estas generaciones que han sido tipificadas responden, ¿no?, a diferentes hechos también históricos que estaban marcando en ese momento, ¿no? Y esto es muy a propósito ya de nosotros, ¿no?, de la generación Z nuestra, cruceña, lo que mencionabas, lo que nos ha tocado vivir, a excepción del coronavirus, que es algo ya pues mucho más a nivel mundial, ¿no?, que va a afectar a todos, pero el tema de la Chiquitanía, el tema de los 21 días de paro, entonces yo creo que sí van a marcar, en todos ha marcado, pero seguramente también va a ser muy influyente respecto a la generación Z y sobre todo la generación alfa también, ¿no?, que es la que está ya en formación igual. Gracias, Jimena, por la posibilidad de conocer su investigación, su encuesta. Me parece que la encuesta que ha realizado Jimena es un instrumento totalmente elaborado por ella. Me parece que es un instrumento valioso que realmente se puede utilizar para que otros investigadores la apliquen en otros contextos, en otros espacios. Si bien se trabaja con la escala de Likert, ¿no? De todas formas, cada una de las preguntas Jimena la elaboró, entonces el cuestionario es totalmente construido por ella y me parece que metodológicamente hablando, puede ser utilizada para otras investigaciones y tomando en cuenta todo lo que ustedes han dicho, ¿no?, los contextos, los momentos de crisis, en fin. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por haber participado. Ojalá nos veamos pronto. El próximo lunes tendremos otra investigación y vamos a tener el video de esto en la página web de la carrera de comunicación que se llama
el cofre de selenio, entonces en su momento les podemos pasar el link. Muchas gracias, gracias Jimena, y hasta luego.